Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Cansado de ser invisible en un mundo que no valora tu esfuerzo? ¿Y si la clave para cambiarlo todo estuviera justo debajo de la superficie, esperando el momento perfecto para emerger? En el corazón palpitante de una metrópolis que nunca duerme, donde los rascacielos perforaban el cielo grisáceo y el rugido del tráfico era una sinfonía constante, se alzaba el Crisantemo Dorado. Este no era un simple restaurante, era un santuario de lujo discreto, un refugio para aquellos que buscaban no solo deleitar el paladar, sino también sellar destinos con un apretón de mano silencioso. Dentro de sus muros, entre el tintineo cristalino de copas de vino que atrapaban la luz tenue y el murmullo educado de conversaciones que fluían en idiomas tan diversos como las culturas de sus comensales, Lena navegaba su día a día. Era una mujer afrodescendiente de 32 años, y cada fibra de su ser se movía con una precisión casi coreográfica, fruto de años de práctica, de la necesidad imperiosa de ser impecable. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral y expresivos hasta el punto de la elocuencia silenciosa, a menudo reflejaban una fatiga que trascendía el simple agotamiento físico. Era el peso inmaterial de años de lucha, de miradas que juzgaban sin conocer, de sonrisas forzadas que se convertían en una armadura para mantener la paz en un mundo que a menudo no la ofrecía. Su piel, de un tono ébano cálido y resplandeciente, contrastaba de manera impactante con el inmaculado uniforme blanco y negro, almidonado hasta la perfección, que vestía como una segunda piel. Cada movimiento suyo en la sala era económico, medido, casi imperceptible, el arte de ser eficiente e invisible a la vez. El leve aroma a productos de limpieza, una constante en su jornada, se aferraba a su ropa, mezclándose en una danza olfativa, con la rica fragancia de la comida gourmet que servía. El sutil perfume de la trufa negra, terroso y elegante, el aroma tostado y robusto de las carnes asadas a la perfección, la dulzura etérea y casi mística de los postres que parecían obras de arte comestibles. Todos estos olores eran el telón de fondo de su existencia, un recordatorio constante del mundo al que servía pero al que no pertenecía del todo. Lena era, en ese momento, una sombra eficiente en el escenario de la alta cocina, pero bajo esa superficie pulcra y profesional, ardía un fuego silencioso, una promesa de algo más grande, algo que el mundo aún no había tenido el privilegio de presenciar. El Crisantemo Dorado no era solo un restaurante, era un emblema de la excelencia, un crisol donde se forjaban acuerdos millonarios y se celebraban éxitos con la discreción que solo el verdadero poder puede permitirse. Y Lena, con su servicio impecable y su presencia casi etérea, era una pieza fundamental en ese engranaje, una prueba viviente de que la maestría a menudo reside en quienes pasan desapercibidos. Su habilidad para anticipar cada necesidad, para moverse entre mesas con la ligereza de una pluma y la eficiencia de un reloj suizo, era legendaria entre sus compañeros y un motivo de admiración silenciosa para los pocos clientes que se dignaban a fijarse en los detalles de su trabajo. Pero la vida, como el servicio en el Crisantemo Dorado, exige una dedicación que va más allá de lo visible, una fuerza interior que se nutre de la resiliencia y la esperanza. Muchos de nosotros nos esforzamos día tras día, dejando una parte de nuestra alma en cada tarea, anhelando ser reconocidos, deseando que nuestra historia sea contada. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del video. La jornada de Lena comenzaba mucho antes del alba, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de oscuridad. Los primeros rayos de sol apenas se asomaban por el horizonte cuando ella ya estaba en pie, preparando su mente y su cuerpo para el largo día. El sonido distante de los camiones de reparto, el leve zumbido de los sistemas de ventilación del edificio, eran la banda sonora de su despertar. Sentía el frío del suelo bajo sus pies descalzos por un instante antes de ponerse el uniforme, la tela almidonada rozando su piel con una familiar aspereza. Las horas en el restaurante eran una maratón de resistencia. El ir y venir constante, el peso de las bandejas cargadas de manjares, el calor de la cocina que se filtraba en el comedor, el esfuerzo por mantener una sonrisa profesional, incluso cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla. Era un ballet de movimientos repetitivos, de gestos aprendidos, donde cada paso era una declaración de su compromiso silencioso.
Pero debajo de esa superficie de eficiencia y control, Lena guardaba un universo secreto, un santuario personal donde su verdadero espíritu florecía lejos de las miradas ajenas. Pero Lena no era solo una camarera. Bajo la superficie de su servicio impecable, ardía una ambición silenciosa, un fuego que la consumía con una sed insaciable de conocimiento. Desde muy joven, había encontrado refugio y propósito en el aprendizaje de idiomas, inspirada por las historias de su abuela, una mujer formidable cuya sabiduría resonaba aún en su memoria. La sabiduría es el arma más poderosa. Era una frase que la había acompañado desde la infancia, un mantra que guiaba sus pasos y alimentaba su espíritu. El japonés en particular se había convertido en su pasión secreta, un universo de sonidos guturales y melodiosos, de caligrafía intrincada y filosofía profunda que estudiaba con una devoción casi espiritual. Lo hacía en las solitarias horas de la madrugada, después de turnos extenuantes que dejaban su cuerpo dolorido y su mente exhausta, pero nunca su espíritu. Su pequeño apartamento, un espacio modesto en un edificio antiguo, era su verdadero santuario. Allí, los libros de gramática japonesa se apilaban junto a su cama, sus páginas gastadas por el uso constante, sus tapas suaves al tacto. Cuadernos llenos de kanjis cuidadosamente trazados, algunos aún con los errores de una principiante, otros con la fluidez de la práctica, eran testigos silenciosos de su esfuerzo incansable. Cada trazo de pincel, cada lectura en voz baja, era un acto de resistencia, una forma de trascender las barreras invisibles que la sociedad a menudo le había impuesto. El aroma a papel viejo y tinta se mezclaba con el de su café recién hecho, una mezcla que para ella era más embriagadora que cualquier perfume. Su sueño era vasto y ambicioso: trascender la limitación de su posición actual, quizás trabajando en traducción, o en el ámbito cultural, o incluso abriendo su propio espacio donde la riqueza de su herencia y su amor por otras culturas pudieran florecer sin restricciones. Este trabajo en el crisantemo dorado no era para ella un fin, sino un medio, un puente hacia ese futuro anhelado. Cada propina, cada céntimo ahorrado con meticulosidad y sacrificio, era un ladrillo en la construcción de esa nueva vida, una inversión en su propia liberación. Y mientras el mundo exterior la veía como una camarera más, Lena sabía que estaba forjando, en la quietud de sus noches, las herramientas para su propia revolución silenciosa. La presión financiera era una sombra constante, un peso invisible que se cernía sobre ella, alimentando su determinación. No era solo por ella misma que Lena se esforzaba con tanta ahínco, era también por el cuidado de su madre enferma, una mujer que había sacrificado todo por su hija y que ahora dependía de ella. El recuerdo de la tos seca de su madre, el brillo febril en sus ojos, era un acicate constante, una voz que le susurraba al oído que no podía flaquear. Y luego estaba su sobrina, una niña de ojos vivaces y risa contagiosa, a quien Lena veía como una extensión de sus propias posibilidades, una esperanza palpable para un futuro mejor. Cada vez que observaba a la pequeña jugar, con esa inocencia y alegría desbordantes, sentía un renovado sentido de propósito. Era por ellas, por el sueño de ofrecerles una vida de mayores oportunidades y menos penurias, que cada céntimo ahorrado era tan valioso, que cada hora de estudio en la madrugada, era un acto de amor y resistencia. La nevera, a menudo escasa, y las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina, eran recordatorios tácitos de la realidad económica que la empujaba. Pero en lugar de doblegarla, esta presión se convertía en un catalizador, una fuente de una fuerza inquebrantable, que pocos podían comprender. Los libros de texto de japonés, con sus complejos caracteres y sus reglas gramaticales, no eran solo herramientas de aprendizaje, eran escudos contra la desesperanza, ventanas a un mundo donde su mente podía expandirse sin límites, donde su identidad no estaba definida por las circunstancias, sino por su propia voluntad. El silencio de su apartamento se llenaba, en esas horas sagradas, con el murmullo de sus pensamientos, con la repetición de frases en otro idioma que prometían un horizonte diferente, y mientras la ciudad dormía, ajena a su lucha personal, Lena se aferraba a la visión de un futuro donde la dignidad y el conocimiento no serían lujos, sino pilares de su existencia, un futuro que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio y cada hora de estudio, una fortaleza que pronto demostraría su solidez ante la adversidad. La fuerza opositora principal en esta intrincada danza de destinos, se encarnaba en la figura del señor Tanaka, un CEO japonés de una corporación tecnológica global, cuya reputación lo precedía como una tormenta. Era un hombre de unos 50 años,
de presencia imponente y un aura de autoridad que llenaba cualquier habitación en la que entrara. Su traje, impecable y cortado a la medida, parecía una extensión de su propia rigidez y control, cada pliegue perfecto, cada botón abrochado con precisión militar. Sus ojos, agudos y penetrantes, no toleraban la mediocridad. Para él, el personal de servicio era poco más que engranajes silenciosos en una máquina, y su valor se medía únicamente por su eficiencia y su capacidad para desvanecerse en el fondo. Esa noche, el ambiente en el Crisantemo Dorado era particularmente tenso, cargado de una energía eléctrica que se sentía en el aire, como la quietud antes de una tormenta. Una negociación empresarial de alto nivel estaba en curso en la sala privada, una batalla de voluntades y cifras que podía redefinir el futuro de varias empresas. El aire estaba saturado de expectativas, de nerviosismo contenido, de la presión palpable que emanaba de cada gesto, de cada palabra medida. Lena, con su radar interno en alerta máxima, había estado observando cada detalle, anticipando cada necesidad, cada gesto, cada microexpresión en los rostros de los comensales. El sonido del cristal chocando suavemente, el murmullo de voces bajas y controladas, el sutil aroma a tabaco caro que se colaba por debajo de la puerta de la sala privada. Todo contribuía a crear una atmósfera densa, casi opresiva. Sabía que un solo error, una mínima falla en el servicio, podría desencadenar una reacción desproporcionada, especialmente con figuras como el señor Tanaka presentes. Sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros, la presión de mantener la perfección en un entorno donde la imperfección era un lujo que no se podían permitir. Y mientras servía el vino con una mano firme y una sonrisa profesional, un nudo de ansiedad comenzaba a formarse en su estómago, presagiando el inminente estallido que estaba a punto de romper la tensa calma. Lena sentía el pulso del restaurante latir en sus venas, un ritmo que se aceleraba con la creciente tensión de la noche. Sus sentidos estaban hiperagudizados, cada fibra de su ser en alerta máxima. El zumbido constante de la cocina, el tintineo lejano de los cubiertos en el comedor principal, se mezclaban con el silencio casi reverencial que emanaba de la sala privada donde el señor Tanaka y sus socios deliberaban. Cada vez que la puerta de esa sala se abría un instante, un soplo de aire cargado con el olor a papel de alta calidad y un matiz metálico de tensión, Lena se tensaba. Sus movimientos se volvieron aún más precisos, casi robóticos, en un intento de controlar lo incontrolable. Colocaba los platos en la mesa con una suavidad que parecía acariciar la porcelana, rellenaba las copas con la delicadeza de quien vierte un elixir precioso, sus ojos escrutando cada rostro, cada expresión. Notó el ligero fruncimiento en la frente del señor Tanaka, una microexpresión casi imperceptible que delataba su creciente impaciencia, a pesar de la sonrisa forzada que mantenía en sus labios. El brillo gélido en sus ojos mientras repasaba unos documentos, el golpeteo rítmico de sus dedos contra la mesa, eran señales inequívocas. Lena sentía el calor ascendiendo por su nuca, una premonición de lo que estaba por venir. Su corazón latía con un ritmo acelerado, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. El aire se volvió denso, casi palpable, impregnado de un presentimiento. Era como si el tiempo se ralentizara, cada segundo estirándose en una eternidad. Podía sentir las miradas de los otros camareros, cómplices en el nerviosismo, compartiendo esa ansiedad colectiva. El peso de las expectativas era una carga invisible, pero inmensamente pesada. Y en medio de esa atmósfera cargada, Lena se preparaba, sin saberlo, para el momento que redefiniría no solo su noche, sino quizás toda su existencia. Un instante en el que una pequeña chispa desataría un torbellino de emociones y revelaciones, un torbellino que cambiaría la percepción de todos a su alrededor. De repente un chasquido seco resonó en la sala privada, rompiendo la frágil paz. Un plato de delicados nigiris, que Lena acababa de colocar con precisión, fue apartado con un ademán brusco por el señor Tanaka. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una ira contenida que se desbordó. Nani osteirunda. Korebananda Munona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Incompetente, tronó en japonés, su voz áspera como grava, dirigida directamente a Lena. Su rostro, antes inexpresivo, se tiñó de un rojo furioso, y su gesto despectivo comunicaba una humillación calculada, una certeza arrogante de que ella, la camarera invisible, no entendería ni una palabra de su reprimenda.
La burbuja de su idioma, pensó él, era un escudo perfecto para su desprecio. El eco de su voz se aferró al aire, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier estruendo. Todos los murmullos cesaron, las copas quedaron suspendidas a medio camino de los labios, cada cabeza se giró, cada mirada, pesada y expectante, se clavó en Lena. En ese instante, sintió el calor abrasador subir por sus mejillas, no de vergüenza, sino de una rabia helada que se mezclaba con la humillación. Un nudo apretado de injusticia se formó en su estómago, mientras las miradas de los comensales, algunos curiosos, otros condescendientes, la acorralaban. Era el momento en que el destino de su dignidad pendía de un hilo, la encrucijada donde la sumisión parecía la única salida, la presión de años de ser invisible a punto de aplastarla. Pero en el ojo de esa tormenta, algo se encendió en Lena. No era solo la indignación, sino el eco poderoso de la voz de su abuela resonando en su interior. La sabiduría es el arma más poderosa. Era la suma de innumerables madrugadas, de páginas gastadas y kanjis trazados con devoción. Tomó una respiración profunda, el aire llenando sus pulmones con una calma que desmentía el torbellino interno. Sus ojos, ahora firmes, se encontraron con los del señor Tanaka. Y entonces, sus labios se abrieron. Su voz, clara, serena, pero cargada de una autoridad inesperada, llenó el silencio atónito de la sala. Shitsurei desu ga, Tanaka-sama. Nanika futegiwa ga gozaimashita deshou ka? Gosetsume itadakereba saiwai desu. Disculpe, señor Tanaka. ¿Ha habido algún inconveniente? Si pudiera explicármelo, se lo agradecería. Cada sílaba, cada entonación, impecable, perfecta, resonando con una fluidez que no solo lo desarmó, sino que pulverizó la arrogancia de su suposición. El asombro atónito se pintó en el rostro del señor Tanaka, la incredulidad en los de sus socios. Una mezcla de shock y admiración, como un rayo, recorrió los ojos de sus compañeros. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. La mandíbula del señor Tanaka se desencajó. Sus ojos, antes gélidos, ahora destellaban con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. ¿Respeto? El silencio, que antes era de tensión, se transformó en uno de asombro absoluto, un velo que cubría la sala. Los socios japoneses, con sus propias expresiones de incredulidad, intercambiaron miradas rápidas, un reconocimiento tácito de que acababan de presenciar algo extraordinario. Los demás comensales, que habían sido testigos de la humillación inicial, ahora veían a Lena bajo una luz completamente nueva. Sus murmullos se convirtieron en susurros de admiración, y el brillo en sus ojos reflejaba una fascinación palpable. Para Lena, el nudo en su estómago se desató, reemplazado por una oleada de calma y una dignidad restaurada. Era como si el aire a su alrededor se hubiera purificado, y el peso de años de invisibilidad se hubiera disuelto en ese instante. En esa fracción de segundo, la jerarquía invisible del restaurante se resquebrajó, revelando la verdadera fuerza que yacía bajo la superficie. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El asombro se había grabado en el rostro del señor Tanaka, una máscara de incredulidad que se desdibujaba lentamente, revelando una chispa de curiosidad. La sala entera permanecía en un silencio sepulcral, con los ojos fijos en Lena, pero ahora la tensión no era de juicio, sino de una expectación casi reverencial. La barrera invisible que la había confinado a la sombra se había desmoronado, y en su lugar, surgía una nueva percepción, la de una mujer cuya profundidad superaba con creces las apariencias. Lena, con la respiración más pausada, sintió cómo la oleada de adrenalina se transformaba en una calma poderosa. Su mirada, antes esquiva, ahora se alzaba, firme y directa, encontrándose con la del señor Tanaka sin titubeos. El aire vibraba con una electricidad diferente, una que no era de amenaza, sino de un respeto incipiente, de una posibilidad que se abría en el corazón de un lugar donde las apariencias lo eran todo. Tras un largo instante, el señor Tanaka recompuso su postura, un movimiento casi imperceptible que denotaba un esfuerzo por recuperar el control. Su voz, ahora más baja, carecía de la aspereza anterior. «Lena», pronunció, haciendo una pausa como si saboreara el nombre, «admito mi sorpresa. Pero la cuestión del plato subsiste. Este no es el orden que esperábamos». Un nuevo reto, más sutil, se alzaba. Lena no solo había demostrado su valía lingüística,
sino que ahora debía resolver un problema culinario ante los ojos de un crítico implacable. Asterisco, una mente así, en este lugar, asterisco, pensó el señor Tanaka, mientras sus ojos evaluaban a Lena con una intensidad renovada. Asterisco, hay más en ella de lo que mis prejuicios permitieron ver. ¿Qué otras habilidades esconde esta camarera? Asterisco. Su mente analítica, siempre en busca de la eficiencia y el talento, ya estaba recalculando, viendo no a una empleada, sino a una variable inesperada, un activo potencial que desafiaba sus concepciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Lena. No era un simple error de un camarero. El problema con el plato era más profundo, un detalle específico de la preparación que solo un paladar muy entrenado y una solicitud muy particular habrían detectado. Recordó una nota de la chef sobre un ingrediente de temporada y una preferencia específica de un cliente habitual japonés que, por un desliz, había sido aplicada al pedido del señor Tanaka. Explicar el error y pedir una rectificación significaría no solo admitir una falla en la cocina, sino desafiar la autoridad de la chef ante un cliente de élite, arriesgándose a un nuevo estallido, esta vez no por su idioma, sino por su atrevimiento. El cansancio de años, la lucha constante por la invisibilidad, le susurraban que era más fácil rendirse, esfumarse en la discreción de su rol. Pero entonces, un destello de una idea, una solución nacida de su aguda observación, y su profundo conocimiento de la cultura culinaria japonesa, iluminó su mente. Sus ojos se fijaron en un pequeño adorno floral en la mesa, un detalle que solo un ojo entrenado en la etiqueta y la estética japonesa apreciaría. Señor Tanaka, dijo, su voz recuperando una firmeza inquebrantable, permítame un momento. Creo que entiendo perfectamente la discrepancia, y puedo ofrecerle una solución que no solo satisfará su paladar, sino que honrará la precisión y el arte que usted valora. Con una gracia innata, se inclinó ligeramente, su confianza era un faro en la tensa atmósfera. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saber. Lena, sin perder la compostura, se acercó al plato. Sus dedos no tocaron la porcelana, pero su mirada recorrió cada detalle del nigiri, el corte del pescado, el punto del arroz, la delicada pincelada de wasabi. No había error en la preparación estándar, pero el señor Tanaka no era un cliente estándar. Su mente, entrenada en la meticulosa observación, conectó el adorno floral de la mesa, pequeñas hojas de arce en el momento equivocado de la estación, con el sutil sabor que el señor Tanaka buscaba y no encontraba. Era una cuestión de shun asterisco, de estacionalidad, de la armonía perfecta que él, como japonés, esperaba inconscientemente en cada bocado, y que un occidental no notaría. Revelar que la cocina había fallado en ese matiz tan específico, en un restaurante de esa categoría, era un abismo. Pero el silencio expectante de la sala, era un precipicio aún mayor. Con una reverencia casi imperceptible, Lena se enderezó, sus ojos fijos en los del señor Tanaka. Tanaka-sama, shitsurei itashimasu ga, kono nimomiji no ha o deru you ni, kisetsu no utsuroi o mikaku de tanoshimu no ga nihon no shokubunka no daigomi de gozaimasu. Señor Tanaka, con el debido respeto, así como admiramos las hojas de arce en otoño, disfrutar el paso de las estaciones a través del gusto, es la esencia de la cultura culinaria japonesa. Comenzó, su voz un hilo de seda que cortaba el aire. Este plato es impecable en su ejecución, pero entiendo que busca la resonancia de los sabores de asterisco primavera temprana asterisco, una sutil nota que se complementa con la flor de asterisco sakura asterisco, no con el otoño del arce. Permítame traerle una pequeña porción de asterisco sakura azuke asterisco para acompañar. Creo que encontrará la armonía que su paladar exige. Ofreció una solución que no solo reconocía la profundidad de la queja de Tanaka sin culpar a nadie, sino que elevaba el incidente a una comprensión cultural exquisita. El señor Tanaka parpadeó, el brillo en sus ojos una mezcla de asombro y una profunda revelación. No era solo el idioma, era la comprensión, la sensibilidad, la capacidad de Lena para leer más allá de lo obvio, para conectar su queja con la esencia misma de su cultura. Una sonrisa lenta, genuina y nunca antes vista, comenzó a formarse en sus labios, una grieta en la dura fachada de su autoridad. Los socios japoneses asintieron con admiración, susurrando entre ellos en japonés, sus ojos fijos en Lena, con una aprobación que trascendía el simple respeto. Lena sintió un calor inmenso inundar su pecho,
una sensación de liberación y poder que nunca antes había experimentado en esas paredes. Era la validación de cada hora de estudio, de cada sacrificio, de la abuela susurrando sabiduría en su oído. La invisibilidad se había desvanecido, reemplazada por una presencia innegable. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero era un latido de victoria. «Lena», dijo el señor Tanaka, su voz ahora suave y cargada de un respeto palpable, «su discernimiento es extraordinario, por favor proceda». Con un gesto de su mano, despidió a los demás camareros que se habían acercado, indicando que solo Lena se encargaría de su mesa. La sala entera observaba, enmudecida, cómo Lena se movía con una nueva ligereza, una autoridad silenciosa que antes estaba oculta. No era solo un plato, era un puente que se había construido, un reconocimiento de su valía que resonaba en cada rincón del crisantemo dorado. En ese instante, su rol de camarera invisible dejó de existir. Mientras Lena regresaba con el asterisco Sakurazuke asterisco, sintió el peso de los años de esfuerzo transformado en una fuerza inquebrantable. Cada palabra de japonés aprendida en la soledad de su apartamento, cada madrugada sacrificada, había culminado en este instante de reconocimiento. Su historia no era solo la de una camarera, era la de un espíritu indomable que se negaba a ser encasillado, una prueba de que la verdadera grandeza se cultiva en el silencio, lejos de los reflectores. Ella había encontrado su voz, su lugar, no por imposición, sino por la fuerza de su propio conocimiento. Tu historia también está esperando su momento de brillar. No dejes que las apariencias te definan. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. El señor Tanaka, al probar la combinación, cerró los ojos y asintió lentamente, una expresión de profunda satisfacción en su rostro. Perfecto, murmuró, abriéndolos para mirar a Lena con una intensidad que prometía un futuro diferente. Un futuro donde el crisantemo dorado no solo serviría exquisiteces culinarias, sino que sería testigo del florecimiento de un talento excepcional, de una mujer que había reescrito su propio destino con la tinta invisible de la sabiduría y la resiliencia. Y así, en las semanas que siguieron, las puertas que antes parecían cerradas se abrieron de par en par para Lena. Su asiento en la mesa de los influyentes ya no era el de una sirvienta, sino el de una consultora de cultura y protocolo, una voz valorada en las negociaciones internacionales del señor Tanaka. El eco de la sabiduría de su abuela resonaba ahora no solo en su apartamento, sino en las salas de juntas, transformando su sueño en una realidad palpable. Su madre recibió la mejor atención, su sobrina, un futuro lleno de oportunidades. Lena, la mujer que una vez fue una sombra eficiente, se convirtió en un faro, demostrando que la verdadera fortaleza reside en el conocimiento y la resiliencia, y que la justicia a menudo llega para quienes tienen el coraje de ser vistos. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.